YouTube. Muy bien, ahí estamos grabando. Entonces damos inicio al día de hoy con nuestra invitada, la doctora Cielo Rebeca Martínez Reyes. Ella es enfermera, especialista en gerencia de proyectos, especialista en gerencia de la calidad y auditoría en salud, magíster en gestión de la calidad de servicios de salud, doctora en ciencias biomédicas, tiene una estancia postdoctoral en salud colectiva. Y hoy nos trae la conferencia titulada Redes protectoras comunitarias, co-construcción desde la rehabilitación basada en la comunidad para la prevención de la violencia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y el auditorio es suyo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y también por estar aquí en este espacio, pues, para compartir algunas experiencias a lo largo de 2 años que he estado, pues, en este proyecto. Mm, Para contextualizarlos un poco, yo en estos momentos soy profesional universitaria del área de la salud en la Secretaría de Salud de Bello, un municipio del departamento de Antioquia, mm, que es densamente poblado, tiene aproximadamente 600.000 habitantes, es el segundo más poblado después de Medellín. Y Bello tiene una, ¿sí? Bello tiene una ubicación geográfica, diríamoslo así, bastante atractiva para el tránsito de personas y para que las personas lleguen y se queden. Eh, en los últimos años, Bello ha tenido un fenómeno migratorio importante, no solamente de personas que llegan de fuera del país, sino de personas que por el conflicto armado han sido desplazadas y encuentran en Bello pues un asidero para comenzar nuevamente sus vidas. Bello tiene 11 comunas y un corregimiento. Además de eso, se caracteriza por tener aproximadamente 12 asentamientos humanos, es decir, invasiones muy, muy grandes. Y el trabajo que se viene desarrollando y que les voy a compartir el día de hoy, se ubica más que todo en la comuna 7 y 8, es decir, Niquía y Altos de Niquía, que tiene aproximadamente 35.000 habitantes. El interés del proyecto surgió porque cuando llegué a trabajar a la Secretaría de Salud, me delegaron la misión de liderar un programa que se llama Salud Mental, Convivencia Social y Salud Mental. Pero actualmente me encuentro en un programa que se llama Salud Sexual Reproductiva y Maternidad de Infancia Seguras, que tienen todo que ver para contribuir o aportar de manera positiva o negativa en la salud mental de los bellanitos. El, Principalmente el trabajo que se viene desarrollando y que les voy a compartir el día de hoy, tiene interés en el fenómeno de la violencia. eh, la violencia en general, de todo tipo de violencia interpersonal, eh, pero también la violencia intrafamiliar. Y es que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, sobre todo en la población femenina, se sigue perpetuando el fenómeno de la violencia. De hecho, una de cada 3 mujeres en el mundo muere como consecuencia se ve afectada su salud como consecuencia de la violencia. De hecho, en Latinoamérica se ha informado a través de la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas que hay 12 feminicidios diarios. En Colombia, pues el fenómeno no es diferente. Además de afectar a mujeres, también afecta mucho a niños, niñas y adolescentes.
Y para ir aterrizando en el territorio antioqueño, nosotros tenemos, de acuerdo con el análisis de la situación de salud del departamento, que existen aproximadamente por año 7.718 casos de violencia física, menos documentadas son las psicológicas y por ello no menos frecuentes. De ello, todos sabemos que la notificación de las violencias es un subregistro porque no todo el que es violentado se atreve a ir a un centro hospitalario o peor aún, muchas personas que son violentadas desconocen que esa situación que están viviendo es una violencia porque nuestras pautas de crianza, nuestras costumbres en el territorio colombiano y en general en Latinoamérica han estado marcados por una fuerte convicción de que para obtener disciplina, control en las personas hay que ser violento. En la mayoría de los casos de violencia en Antioquia son tributados de Bello. De hecho, nosotros en Antioquia tenemos una línea de atención a mujeres que se llama línea 123 Mujer Metropolitana. Y de todas las llamadas que se reciben en el área metropolitana, que está conformada por 10 municipios, casi el 40% de las llamadas son de personas o de mujeres que viven en Bello. Y de ellas, la mayoría de los casos tienen riesgo de feminicidio. Entonces, pues tenemos un fenómeno bastante importante y bastante retador en cuanto a violencias, sobre todo de género, mm, a mujeres en el territorio bellanita. Mm, Eso por una parte, ¿verdad? Por otra parte, quise traerles esta diapositiva no solamente como justificación, sino también de pronto como otra mirada del problema, y es que a través de 40 años en Colombia hemos intentado aplicar el modelo de atención primaria en salud para llevar la salud al territorio y así de esa manera gestionar el riesgo antes de que ocurra, en este caso, el fenómeno de la violencia. Sí, la atención primaria en salud tiene una historia bastante interesante y muy bonita, que no data desde el momento en que Almata declara que hay que hacer atención primaria en salud, sino desde mucho antes. Y de hecho es un modelo que fue acogido de experiencias en algunos países. Pero luego en Almata pues se popularizó y la OMS quiso implementarlo y siguió avanzando, pero con una acepción diferente al planteamiento inicial de Almata, de tal manera que en general nosotros no hemos venido aplicando atención primaria en salud, sino atención selectiva en salud, que es un enfoque reducido de lo que se pretendía inmediatamente, inicialmente eh, desde la Organización Mundial de la Salud en 1978 con Alma. Entonces, se suponía que fenómenos como el de la violencia se iban a prevenir a través de este modelo también de atención primaria en salud, porque muchas de los detonantes de la violencia eh, tienen sus raíces en las determinaciones sociales. Sin embargo, a través de la aplicación de atención selectiva en salud, hubo un enfoque bastante clásico de la epidemiología clásica tradicional en donde se veían los determinantes sociales como algo externo a las personas que entran a ellas. Ustedes saben que por el modelo de neoliberalista, la salud entonces se convirtió pues en un negocio con la hegemonía de los estados, y algo que nos ha marcado a través de la historia ha sido el modelo biomédico, en donde los profesionales de la salud creemos tener la verdad absoluta
de los fenómenos de salud, enfermedad y de la población sin tener en cuenta la población. Eso ha sido también parte de los componentes por los cuales no hemos logrado impactar en las determinaciones sociales. Entonces se propone dentro de la justificación un cuidado integral de la salud, ¿cierto? Las determinaciones sociales son completamente diferentes a los determinantes sociales, porque yo no nazco y luego soy afectada por la pobreza. Por ejemplo, si vivo en un entorno pobre, no. Yo nazco con la pobreza, siendo pobre, por ejemplo, y ello lleva a que yo tenga muchísimas restricciones en las cuales estoy subsumida. Es decir, no es luego que yo estoy en la comunidad cuando esos fenómenos me atraviesan y me afectan. A través de mi historia como ser humano y como parte de la comunidad, yo soy afectada por esas situaciones. Y el cuidado integral en salud propone eh, volver a la salud como derecho, como parte de la justicia social, y para ello se debe tener participación de la comunidad, validar los encuentros comunitarios, los saberes de las personas, para así poder entonces brindar ese cuidado integral que va a impactar de manera positiva en las determinaciones sociales y por ello a reducir el fenómeno de la violencia. Dentro de este esquema de atención primaria en salud, hay un concepto que la profe había mencionado de mi conferencia que se llama rehabilitación basada en la comunidad. Es decir, la atención primaria en salud es un modelo y ese modelo se puede aplicar bajo varias estrategias. Una de esas estrategias es la rehabilitación basada en la comunidad que inicialmente, ya hace unos 30 años, se propuso para ayudar o para apoyar a personas con discapacidades, por ejemplo, las personas epilépticas, por ejemplo, las personas con otras discapacidades físicas y cognitivas, y luego se fue extendiendo hacia las personas que deben rehabilitarse por situaciones de consumo de sustancias psicoactivas. Y este esquema ha mostrado ser favorable y benéfico en países similares a las dinámicas colombianas y por ello el Ministerio de Salud, la Dirección Seccional de Salud de Antioquia proponen este modelo de rehabilitación basada en la comunidad también para situaciones que afectan nuestra salud mental, como por ejemplo el fenómeno de la violencia. La rehabilitación basada en la comunidad entonces es una estrategia que busca incluir, favorecer el desarrollo económico, crear oportunidades, desarrollar capacidades y promover liderazgos en las personas. Y para eso es mandatorio, es imperativo que nuestras acciones, nuestras intervenciones sean planeadas con la comunidad, no para la comunidad, sino co-construir todo el proceso con los colectivos para que se sientan motivados, valorados y para que tengan una participación activa dentro de esa misma co-construcción, en este caso, co-construcción de territorios de paz. La rehabilitación basada en la comunidad tiene dos ejes fundamentales, que son la salud y el empoderamiento. Salud es lo que hemos venido haciendo históricamente, ¿cierto? Promoción, prevención a través de visitas domiciliarias y de otro tipo de actividades, ¿sí? Talleres, encuentros con la comunidad, que siempre han tenido una característica y es que los profesionales de la salud tenemos un diálogo unidireccional con la comunidad, en donde nosotros somos los sabedores
nosotros somos los que tenemos el conocimiento y la verdad y solamente metemos el conocimiento en las personas que lo reciben de manera pasiva. Y tal vez eso ha sido uno de los inconvenientes por los cuales realmente no hemos tenido eco en la comunidad. Y otro eje fundamental de la rehabilitación basada en la comunidad es el empoderamiento. En el empoderamiento, pues es que quiero llamar la atención porque este eje, este componente es el que se desarrolla a través de las redes protectoras comunitarias que se están construyendo en el territorio Bellanita, en donde básicamente la educación es un diálogo de saberes, es un encuentro mm, bidireccional y horizontalizado en el cual todos tenemos que aportar, todos tenemos algo que enseñar. Las redes protectoras comunitarias entonces son un componente o una forma de aplicar rehabilitación basada en la comunidad y de acuerdo con algunos autores son espacios irreemplazables para entender el territorio porque solamente quien vive en el territorio es el territorio y sabe su necesidad. Y para nuestra sorpresa también esas personas tienen la solución y hasta tienen recursos que aportar para esa solución. Una red protectora comunitaria permite la validación y respeto de saberes profesionales, bioantropológicos, socioculturales, ancestrales, populares y espirituales. Entonces, lo biomédico, entonces, lo que tiene todo el acervo del método científico tradicional positivista, no es que pierda validez, simplemente tiene la misma validez y está en la misma posición que el conocimiento tradicional, porque entre otras cosas las personas y sobre todo las comunidades que han sido postergadas por muchos fenómenos, siempre han sabido sobrevivir sin nosotros, ¿sí? No sabemos muchas veces cómo lo hacen, pero las personas sobreviven y conviven, por ejemplo, en territorios apartados, en las zonas rurales dispersas, sin que entre la mano de los servicios de salud, sobre todo en las complejidades del territorio colombiano y de Bello. Una red protectora comunitaria es entonces una convergencia de pluralidad de instancias en donde todos aportamos, la red pública, la red privada, las organizaciones de base comunitaria, las ONG. Ya les había dicho que entonces se forma una relación horizontal entre el conocimiento científico, académico y tradicional, es decir, se fortalece una relación simbiótica en donde hay una acogida, ¿verdad? De la comunidad y hay entonces referentes comunitarios que en este caso son las lideresas con las cuales hemos trabajado para que sean mediadoras entre la institucionalidad y la comunidad. Trabajando y ya desarrollando el trabajo, pues las actividades de campo, comencé a buscar referentes teóricos que me permitieran fortalecer la justificación desde el punto de vista disciplinar. Y me encontré entonces con Nola Pendel y con Madeleine Leninger. Y bueno, ambas tienen aportes tan importantes que es difícil solamente enfocarse en una sola teoría, sino que las dos se complementan. Porque, por ejemplo, en el modelo de salud preventiva de Nola Pendel, ella nos dice que las personas tenemos características individuales, ¿cierto? Ya tenemos cosas, conductas de predisposición, factores biológicos, socioculturales, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, que con las cuales estamos permeados o en las cuales estamos permeados. Y eso va a predecir
si realmente nosotros nos comprometemos con un plan de acción para fortalecer nuestro autocuidado. Yo me comprometo con mi autocuidado o tengo una conducta promotora de la salud en la medida en que yo vea que eso que voy a hacer tiene beneficios para mí, que no constituye una barrera, porque entre menos barreras yo percibo, más autosuficiente me voy a sentir para desarrollar esa actividad y más cuando tengo el apoyo de la familia, ¿cierto? Entonces, esto tiene todo que ver con las costumbres, con las tradiciones que muchas veces nosotros tratamos de romper en el primer encuentro, invalidando lo que ya las personas han venido desarrollando durante toda su vida. Y también me encontré con la teoría de Madeleine Leninger, que ustedes saben que pues se le llama la teoría del sol naciente. Este diagrama no es un sol, pero tiene unos conceptos fundamentales que nos han servido mucho para fortalecer nuestra justificación y referentes teóricos, porque Madeleine nos invita a que cuando nosotros tengamos contacto con las personas sepamos que realmente no estamos en contacto solamente con el individuo, ¿sí? El ente físico. Nosotros cuando establecemos una relación con la persona que cuidamos, también nos relacionamos con sus conductas, con sus prácticas, con sus creencias, con sus valores. Eso no lo podemos separar de las personas. De hecho, nosotros como profesionales tenemos prácticas, creencias, valores individuales de los cuales no nos podemos desprender mientras cuidamos a las personas. Eso hace que las personas tengan entonces actos de cuidado significativos, fundamentales y trascendentes. Cuando nosotros analizamos cuáles son esos cuidados que las personas traen de sus costumbres y de sus tradiciones, no podemos eh, de- eh, hablarles a manera de crítica ni lanzar juicios de valor, ¿sí? Sino más bien verificar cuáles de esas tradiciones, costumbres y prácticas podemos preservar, cuáles se pueden adaptar y cuáles se pueden reorganizar. Y de esa manera vamos a facilitar lo que se llama la total rehabilitación basada en la comunidad. Entonces, el objetivo general de nuestra intervención comunitaria en estos momentos es co-construir una red comunitaria, una red protectora comunitaria a la luz de la rehabilitación basada en la comunidad para prevenir las violencias, sobre todo en mujeres migrantes. Esta es la metodología que realmente primero la tenía preconcebida con todos los referentes teóricos, sí, la escribí, la organicé junto con una persona que me está colaborando con la investigación, que es una joven investigadora, ella se llama Jenny, y pues ella me ha ayudado en todo este proceso. Pero cuando nos adentramos en la comunidad a hacer el trabajo de campo, nos dimos cuenta que teníamos que hacer un viraje en la metodología. Entonces, las metodologías en estos casos con la comunidad no pueden ser rígidas, porque entonces no vamos a encajar y no vamos a lograr lo que se propone más bien la comunidad, ¿sí? En ese sentido, entonces nosotros teníamos preconcebido construir una red protectora comunitaria desde la salud pública. Cuando llegamos allá, nos dimos cuenta que lo que teníamos era que co-construir una red protectora comunitaria con los implicados, en este caso, con los migrantes. En esta metodología, el primer paso era definir un diagnóstico y para eso solamente teníamos en la mente el perfil epidemiológico de Bello, es decir, todo lo que nos arroja el sistema de vigilancia epidemiológica y algunos instrumentos cuantitativos, ¿sí? Y luego de ese diagnóstico, los resultados nosotros los íbamos
a tener en cuenta para hacer una formación de gestores con temas que nosotros teníamos planteados que era lo que necesitaba la comunidad. Posteriormente se iba a planear algunas estrategias para mejorar eh, las, algunos aspectos importantes como la gestión de emociones, la resolución de conflictos y varios temas para abonar el terreno para entornos más pacíficos y reducir las violencias en estos migrantes. Y posteriormente íbamos a hacer un seguimiento y una evaluación que era midiendo nuevamente en los resultados aplicando los instrumentos que habíamos aplicado en el diagnóstico, ¿cierto? Sin embargo, cuando llegamos a la comunidad nos dimos cuenta de que había que reorganizar todo. Entonces, se siguieron teniendo los mismos nombres de las etapas, digámoslo así, pero con la participación desde el principio de estas maravillosas lideresas. Entonces, el diagnóstico ya no solo fue con instrumentos cuantitativos, sino que también tuvimos que implementar una cartografía social, un intercambio de saberes, porque para nuestra sorpresa, la comunidad tiene muchas cosas que enseñarnos, en donde muchas veces la posición más salomónica que debe tener el investigador es sentarse, escuchar y callar. Porque nosotros no tenemos el conocimiento absoluto. Entonces, luego de este diagnóstico, que ya fue un poco más cualitativo, teniendo en cuenta los conceptos de las personas, se hizo entonces una formación de gestores con temas, varios propuestos por las lideresas, en unos espacios que facilitó el municipio de Bello, pero y otros espacios que son de la misma comunidad. Y allá nos encontrábamos todos los viernes en una formación de 48 horas que fue certificada por el secretario de Salud. Ahora mismo estamos en la fase de implementación. Entonces, eh, ¿implementación de qué? De que todos estos conocimientos que ya esos líderes que ya co-construimos con los líderes sean ampliados a toda la comunidad de Niquía. Porque, por ejemplo, a la red se sumaron dos colegios públicos que quedan en el sector que tienen aproximadamente 3.500 estudiantes. Estas lideresas entonces fortalecieron sus capacidades para, por ejemplo, ir y formar a los padres de familia de esos colegios, porque es que ellas ya son madres de familia de los niños que estudian en esos colegios. Es decir, una formación de pares. Ellas nos ayudaron a hacer el diagnóstico en los colegios, que siguió la misma dinámica de cartografía social, con la medición de otros instrumentos. Y en estos momentos entonces estamos en la fase esta de planeación de los talleres. ¿Por qué? Porque el propósito es enseñar varios temas a las personas mientras aprenden, por ejemplo, manualidades, por ejemplo, repostería, y luego vamos a evaluar todo la intervención a través de otro tipo de evaluación, que es la evaluación realista, pero también la evaluación de empoderamiento. Esta investigación tiene el aval ético de EAFIT y pues hasta el momento tiene algunos resultados parciales. Principalmente aquí está la fase de diagnóstico. Ustedes pueden apreciar pues cómo se hizo. No fue nada expositivo. Se hizo la cartografía social tanto en colegios como en la comunidad. Las personas emitieron su concepto acerca de cuáles son sus necesidades, cuáles son las situaciones que incrementan las violencias, cuáles pueden ser los factores protectores para la violencia y sobre todo los recursos que la misma comunidad tiene para mejorar esas situaciones que en conjunto con los recursos de la institucionalidad
pueden fortalecer entornos protectores y pacíficos. Esta es la formación de gestores. Se hizo entonces en los temas que ustedes ven a su izquierda, de primeros auxilios psicológicos, promoción de la resiliencia, del involucramiento parental, de prevención de la conducta suicida, prevención de violencias, la gestión de emociones. También se introdujo el tema de derechos sexuales y reproductivos, de prevención del consumo de sustancias psicoactivas desde un enfoque diferente que es la reducción del daño, porque en consumo de sustancias psicoactivas la solución no solamente está en la abstención, sino en la reducción del daño. Y posteriormente las personas fueron certificadas por el secretario de Salud. Como ven en las imágenes, ni siquiera nosotras somos las que ponemos totalmente los temas. Es la misma comunidad la que se prepara y la que comparte los temas con los presentes. ¿Qué otro resultado parcial ha habido? Aprendimos un concepto diferente de territorio. Territorio no solamente para la comunidad es el espacio físico en donde habita, es una interacción simbiótica, un espacio de poder vívido, relativo y dinámico de las relaciones de nosotros con la naturaleza. Nosotros somos uno con la naturaleza. Si sufre la naturaleza, si la naturaleza se violenta, también somos violentados, ¿sí? Entonces es un concepto en donde nosotros dejamos de vivir en la naturaleza para cohabitar con ella. Otro resultado que me pareció muy interesante traerles acá es la construcción que hicimos del concepto de violencia, ¿sí? Nosotros traíamos un concepto de violencia de Wikipedia, del diccionario Larousse, pero acá pudimos construir un concepto en donde las personas participantes, las lideresas y el líder, porque ustedes pueden ver que también allí hay un líder comunitario, dicen que la violencia se manifiesta como un sufrimiento o tiene como consecuencia un sufrimiento colectivo incrementado por el duelo migratorio, por el trato a las diferencias culturales, el lenguaje, las costumbres, las comidas, es decir, las personas que vienen de otras partes a nuestro territorio sienten que, por ejemplo, el trato que se les da es violento. El hecho de que ellos hayan tenido que aculturarse, eso es violencia. Que hayan tenido que desplazar sus costumbres por adquirir las de nosotros, eso es violencia. Que hay violencia física, verbales, no solamente al interior de la casa, sino en la comunidad, en la escuela. Y algo que nos llamó la atención es que ellos también identifican que los servicios de salud son violentos. Son violentos cuando los mandamos de ventanilla en ventanilla sin resolver la situación. Los servicios de salud son violentos en la medida en que las personas que vienen de otros países tienen sistemas de salud diferentes y se encuentran acá con un sistema completamente sí, diferente y no se les explica, ¿verdad? Y muchas otras manifestaciones. Ellos dicen que las víctimas son las mujeres, los niños, los animales y la propia naturaleza. Cada, era muy lindo y también nos hacía reflexionar mucho cada vez que nos decían que, por ejemplo, cada vez que nosotros no reciclamos, somos violentos con la naturaleza. Cuando nosotros no tratamos bien a los animales, somos violentos con la naturaleza y finalmente somos entonces violentos con nosotros mismos. Entonces, pues se pudo obtener un concepto de violencia desde la salud colectiva. Veníamos con un concepto de violencia desde la salud pública, pero se reestructuró hacia un concepto más de la salud colectiva. Luego de ese diagnóstico y de todo lo que hemos podido hacer en la comunidad, nos hemos dado cuenta que es muy válido y hicimos un análisis disciplinar desde lo que hemos encontrado, por ejemplo, con el modelo de Nola Pender, en donde la comunidad nos ha reafirmado que la salud es un valor social que está determinada por los modos de vida y que los modos de vida son consecuencia de las determinaciones sociales que tenemos como la producción, el desarrollo económico, las políticas.
Cuando nosotros tenemos ese tipo de dinámicas y de fenómenos en nuestro entorno, eso hace que tengamos motivaciones, aprendizajes, creencias, influencias sociales, y eso hace que tengamos entonces comportamientos violentos, adicciones, por ejemplo, otra forma de violentar a las personas, no proporcionarles un empleo digno. Eso trae situaciones estresantes para las personas, suicidios y otro tipo de situaciones complejas que producen finalmente alteraciones psiconeuroinmunológicas que hasta pueden derivar en, por ejemplo, enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, que toda esta dinámica condiciona nuestro proceso de salud de enfermedad. Y desde el análisis intercultural, teniendo como hoja de ruta la teoría de la interculturalidad de Leninger, tenemos entonces que las personas ya se cuidan, las personas tienen un cuidado ancestral que debemos respetar y que en vez de tratar de erradicar, lo que tenemos es que tratar de conocerlo, de preservar los que son favorecedores, negociar los que no son tan favorecedores, restaurar algunos y reestructurar otros. Si nosotros somos así de delicados con la comunidad en una conversación de igualdad, tener decisiones y acciones que mejoren sus condiciones de salud. ¿Sí? Eso va a redundar en sus modos de conducta, que recordemos que también se encuentran permeados por factores tecnológicos, sociales, políticos, educativos, laborales. Entonces, finalmente, el conocimiento de las culturas o el conocimiento que tienen las personas acerca de la violencia y cómo prevenirla es un aporte importante para las intervenciones que nosotros pretendemos hacer. La comunidad tiene el mismo objetivo que nosotros, ¿sí? Hacer entornos protectores. Entonces hay que permitir que la comunidad tome la iniciativa, nos informe cuáles son los recursos que tienen para unar todos esos propósitos en torno al objetivo común. Los logros que hemos obtenido hasta ahora de la investigación son los siguientes. Ya conformamos la red. eh, en la red tiene 10 lideresas migrantes, tiene un líder colombiano, tiene una lideresa colombiana y una lideresa joven investigadora, algunos de ellos ahí en la fotografía. Se vincularon a la red dos colegios, como les había dicho, son colegios públicos. eh, Se pudo obtener el permiso de la casa de una casa de cultura donde estamos trabajando, que nos van a ceder un terreno para hacer una huerta comunitaria, porque la idea es que, por ejemplo, con la comunidad, mientras estemos sembrando, estamos hablando de cómo activar rutas para la violencia, de cómo gestionar nuestras emociones, ¿sí? O sea, es aprender haciendo, mientras estamos haciendo el tejido, mientras estamos en la clase de maquillaje, estamos hablando acerca de cómo mejorar o fortalecer factores protectores para reducir las violencias. Se nos han vinculado algunas organizaciones públicas y privadas, como la Casa de Justicia, de la Cultura, algunas universidades. ¿Mm? Y bueno, sobre todo este número 6 es un logro importante porque pues antes todo esto era hecho con recursos propios y algunos de la Secretaría de Salud, pero pues ahora ya tenemos financiación de MinCiencias y pues el proyecto salió favorecido para aportes económicos y desarrollar varias intenciones que hacemos, que tenemos, por ejemplo, colocar o establecer un centro de escucha con psicólogos que estén en la comunidad trabajando en la promoción de la salud mental y escuchando a la gente, que es el fundamento de los centros de escucha. Algunas publicaciones y bueno, muchas gracias.
Eh, Muchísimas gracias por esta conferencia tan especial. Quería como redondear que esta, pues lo que entendí es una estrategia metodológica para abordar la dimensión cultural, local y la construcción de redes de la dimensión cultural en el desarrollo local sustentable desde enfoques de pensamiento de redes comunitarias, que es Así una es. investigación, participación, acción y que tiene una metodología descriptiva. Si es así, ¿no es Sí, cierto? señores. Así es. Perfecto. Muy Sí. bien. Entonces, ahora pasamos a las preguntas. Tenemos muchas. La primera, Claro. Marilyn Rivera nos dice, muy buenas tardes. Muchas gracias por tan valiosa ponencia. Me parece un tema bastante interesante e importante para abordar teniendo en cuenta los datos estadísticos, así como el rol de enfermería en el desarrollo de las redes protectoras comunitarias. Con respecto a lo anterior, me surgen dos preguntas. La primera, ¿qué estrategia de sensibilización se está utilizando para educar a la comunidad sobre las consecuencias de la violencia de género? ¿Y qué medidas se están tomando para garantizar la sostenibilidad de las redes protectoras a largo plazo? Muchas gracias. Bueno, Marilyn, muchas gracias por la pregunta. Realmente en las redes protectoras comunitarias esta no es la primera que hacemos. Habíamos hecho ya redes protectoras chiquiticas en el contexto escolar, ¿sí? Hicimos redes pequeñas en varias instituciones educativas, ¿verdad? Eso pues tuvo eco. La estrategia pues ha parecido interesante y, por ejemplo, para garantizar la sostenibilidad, ya no como Cielo Martínez, ya no como proyecto de la Secretaría de Salud, sino como todo un proyecto municipal, estas redes protectoras fueron incluidas dentro del plan de desarrollo municipal que comenzamos a ejecutar este año con el nuevo gobierno municipal. Es decir, ahora mismo ya no tenemos un programa de salud mental, sí, un programa de convivencia social y salud mental, sino que ahora mismo tenemos todo un sistema de salud mental que de hecho ya no está liderado por mí, sino por un equipo de expertos que están replicando esto que les acabo de explicar. Entonces eso garantiza a 4 años, ¿sí? Estas redes protectoras. Otra forma de garantizarlo es que en medio de toda esta co-construcción de redes protectoras que les acabo de mencionar, tuve el reto, ¿sí? De desarrollar o de redactar hasta exponer, sustentar y pelear por la política pública de salud mental en el municipio. Entonces, a partir del año pasado, en julio, ya tenemos una política pública de salud mental en donde sus dos ejes, el primero de promoción y el segundo de prevención, están aterrizados en el esquema de redes protectoras comunitarias. Y como es una política pública de largo aliento, se garantizan las mismas intervenciones y recursos económicos a 10 años. Y para seducir a la comunidad, para que haga parte de las redes protectoras, ese es el trabajo más duro. ¿Sí? Eh, a veces a veces nos entristecemos un poco, a veces bajamos la guardia un poco. Los encuentros son todos los viernes de la red. Algunas personas han cambiado, o sea, ya no son los mismos líderes del principio. Algunos se han regresado para su territorio, para su país. O sea, estamos hablando de migrantes venezolanos. Hay otros que por muchísimas otras razones nos siguen parcialmente, pero pues allí vamos porque la idea es fortalecer la red con toda la gente que hace parte de los dos colegios que les acabo de mencionar. Entonces a esa red están por entrar rectores, profesores, los padres de familia. Muchísimas gracias. Bueno, la segunda pregunta viene de Carolina Marín. Dice, me parece un tema sumamente interesante. Tengo una pregunta.
¿Cuáles son las estrategias clave que utilizan las redes protectoras comunitarias para involucrar a los diferentes actores sociales en la prevención de la violencia y cómo se asegura la sostenibilidad de estas iniciativas a largo plazo dentro del enfoque de rehabilitación basada en la comunidad? Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta tan interesante. Y la articulación es la clave, ¿sí? Yo siempre digo en estos espacios y en los que tengo la posibilidad de conversar, que nosotros en salud recibimos las consecuencias que dejan los demás sectores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros recibimos la consecuencia de la enfermedad de un usuario politraumatizado que se accidentó en una moto porque la vía no estaba construida. Eso no es de, o sea, eso, Secretaría de Salud no va a hacer nada allí, ¿verdad? La solución la tiene la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Movilidad, por ejemplo. Si una persona se deprime e intenta suicidarse porque no tiene un cupo escolar en la universidad, eso no lo vamos a solucionar nosotros en Secretaría de Salud, sino en Secretaría de Educación, ¿cierto? Entonces aquí la clave ha sido la articulación. Cuando nosotros que tenemos el recurso económico por el Sistema General de Participaciones, nosotros tenemos algunos recursos económicos que otros sectores no tienen tanto. Entonces lo que hemos hecho es que ellos nos prestan sus recursos humanos, su comunidad, y nosotros vamos con las estrategias en concertación con la comunidad. Ha sido importante el programa de participación comunitaria, en donde tenemos líderes de juntas de acción comunal y local, ¿cierto? Para que ellos se involucren en todo este tema. Pero la clave está en articularse con las demás secretarías, con la academia, también importante. Muy cierto, muchísimas gracias. Bueno, Sara Espinosa nos dice, buenas tardes, interesante ponencia. Considero que la implementación de redes protectoras comunitarias representa un avance significativo en la construcción de una salud colectiva que no solo atiende la necesidad inmediata, sino que también fomenta un entorno de apoyo y solidaridad a través de la co-construcción de estrategias que consideran la particularidad de esta población. Se fortalece la prevención de la violencia de género. Bueno, pero creo que no hay pregunta. Muchísimas gracias. Giselle Valentina Muñoz nos está diciendo que considera que dentro de la prevención de la violencia es fundamental integrar las teorías de Madeline, de Nola Pender, resaltando la importancia de considerar las dimensiones culturales y de promoción de la salud. Pregunta, ¿qué desafíos enfrentan los profesionales de la salud al implementar un enfoque de co-construcción en la rehabilitación y la prevención de las violencias? Bueno, en el enfoque de coconstrucción nosotros tenemos varios retos. Muchas gracias por la pregunta. Y uno de ellos radica en las barreras mentales que tenemos, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Principalmente porque muchas veces, primero nosotros desde nuestros servicios somos generadores de violencia, pero creemos que la violencia solamente está allá afuera y nosotros también somos violentos. Entonces, el primer reto es hacer una introspección, ¿verdad? En el gremio, por ejemplo, del cuidado de enfermería, y mirar las formas efectivas, cómo ser menos violentos desde nuestros servicios, ¿sí? Porque en la medida en que seamos menos violentos, la gente se va a acercar más a nosotros. Otro reto importante que tiene de pronto la enfermería es seducir a los estudiantes para que vayan más a la comunidad. Nosotros en nuestras aulas, yo soy también profe de universidad y en nuestras aulas, aunque las universidades tengan un enfoque aparentemente colectivo y comunitario, realmente lo que realzamos y lo que reforzamos constantemente es la parte intrahospitalaria, ¿cierto? Entonces, cuando el muchacho sale con la expectativa de ser enfermero en UCI, ser enfermero en una unidad de hemodinamia, ser enfermero en un servicio de oncología, ¿verdad? Eso es lo que atrae al recién egresado y a los estudiantes.
y no tienen en su mente ni en su perspectiva laboral ser parte de la salud colectiva, ir hacia la salud pública, ¿verdad? Consideramos que salvamos vidas solamente en las cuatro paredes del hospital, pero en la comunidad también se salvan vidas. Entonces, esos son unos retos completamente grandes en los que podemos ir avanzando y trabajando. Muy cierto. Valentina Ordóñez nos da pues las gracias por la conferencia, nos habla de que es crucial reconocer la violencia de género y que es fundamental abordar la cultura del silencio que rodea la violencia de género y que hay que exigir mecanismos claros para abordar la violencia basada en género y diversidad. Sebastián Rendón, si nos hace preguntas, después de agradecer la conferencia, nos dice, ¿cuál considera usted que es el mayor reto a la hora de socializar este tipo de temas con otras áreas donde se presentan en su mayoría de casos la problemática? Y la otra pregunta, ¿cómo podemos desde la enfermería prevenir y aportar a ello? Bueno, gracias Sebastián. Como les dije, el fenómeno es tan grande y los recursos son tan limitados, tan finitos, y durante décadas hemos intentado abordarlo y no hemos podido eh, de manera sectorizada, ¿cierto? Y fragmentada, que ya todos nos hemos visto abocados a unirnos, ¿verdad? Entonces, antes era difícil pedir una cita en Secretaría de Educación para los que nos escucharan. Un ejemplo les pongo, no es que eso haya ocurrido, pero ahora nos están buscando, o sea, ya nos estamos intentando integrar porque es que de manera individual la situación se nos sale de las manos, nuestros recursos no son suficientes. Entonces, ya más bien no es convencer a las personas, sino que en un diálogo abierto, en donde analicemos las determinaciones sociales del fenómeno de la violencia, la gente ya se convence y comienza a trabajar, ¿cierto? Otra cosa importante es que desconocemos muchas facetas de la violencia, ¿cierto? La violencia no es de un solo punto de vista. Creería yo que la mirada de la violencia debe ser caleidoscópica y muchas personas tienen comportamientos o son víctimas de comportamientos que ellas creen que no son violencia. Por ejemplo, cuando el esposo le dice a la esposa que deje de estudiar, ¿verdad? Para que mejor se dedique al hogar y ella dice que sí, que chévere, el esposo la ama mucho y por eso la protege y quiere que ella esté siempre en la casa, pero luego a eso se suma, por ejemplo, que el esposo le dice, ¿para qué te vas a ir con tus amigas a pasear? ¿Para qué vas a ir con tu familia? No, quédate acá conmigo que yo te amo. Y entonces uno se va embobando y va creyendo que eso es una forma de afecto, ¿cierto? Y realmente no, también es una forma de violentarnos. Entonces nosotros tenemos muchos comportamientos. Ah, otra cosa es que a nosotros no nos enseñaron las emociones, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, yo soy una que ha tenido que trabajar muchísimo con mi gestión de emociones porque yo cojo rabia y me enchuquizo completamente, ¿verdad? Eso era antes, ya no, ¿verdad? Ya con todo esto he aprendido a mejorar la gestión de mis emociones y saber que mi rabia sí, yo tengo derecho a ella, pero tiene un límite que es no hacerle daño a nosotros, no hacerme daño a mí misma y no hacerle daño a las cosas materiales que están a mi alrededor. Entonces, otro reto es enseñar gestión de emociones desde los chiquitos, ¿sí? Desde los niños. Por ejemplo, nosotros hacemos trabajos con preescolar de juegos. Entonces, desde allí. Cierto, muy importante. No solo para los chiquitos, sino para uno también. Sí, Isabela señora. López Flores nos dice, bueno, muchas gracias por la excelente temática y nos pregunta, ¿cómo se midió el impacto de estas redes protectoras en términos de reducción de la violencia en las comunidades? Isabela, ese es otro reto que tenemos. Muchas gracias por la pregunta. Realmente todavía no se ha medido el impacto real. ¿Por qué? Porque hasta ahora los instrumentos que teníamos de medición era el número de personas que asistieron a, y eso no puede ser la medición del impacto.
Es decir, yo no puedo medir el impacto diciendo que 100 de 100 fueron a la charla, ¿verdad? Y la medición del impacto de la violencia tiene que hacerse de pronto a corto, mediano, pero realmente ese impacto de esa intervención va a ser a largo plazo. Porque recuerda que en este tipo de trabajo, que parecen una política pública y realmente son parte de una política pública, la, el propósito final es cambiar los imaginarios sociales, ¿sí? Las costumbres, las tradiciones, los mitos, los estigmas que tenemos y eso estamos intentando poder medirlo y para ello tenemos una profe que está haciendo su doctorado en salud pública del CES que nos está ayudando a organizar una estrategia, un instrumento para medir este impacto. Pero aún no lo hemos medido, Isabel. Bueno, Luisa Fernanda nos cuenta, bueno, lo mismo, al ver esta conferencia me parece importante cómo se ha transformado el enfoque desde el actuar en la salud y nos pregunta qué hacer para promover en las profesionales, en los enfermeros, ese actuar en la comunidad. Eh, Hay varias formas. Les voy a decir, eso es como cuando uno estudia, ¿cierto? A algunos les sirve subrayar, a otros les sirve un esquema, a otros les sirve leer varias veces. Yo les voy a decir lo que acá ha servido. Primero es que, por ejemplo, yo con mis estudiantes en la asignatura que tengo de pregrado, cuando vamos a hablar acerca de todas estas situaciones, yo no les pido que analicen la situación de salud en cuanto a violencias del país o del mundo, no. Al estudiante que vive en Anorí y que es de Anorí, yo le digo que investigue acerca de las violencias en Anorí, pero el que viene de Barbosa, yo le digo que qué sabe acerca del fenómeno de violencia de allá de Barbosa porque él nació allá. Entonces, cuando comienzan a investigar eso, se dan cuenta de que hay mucho por hacer en el municipio donde están. Y no en el hospital del municipio, sino en la comunidad, ¿cierto? Y otra cosa es que eh, nosotros tenemos conceptos de la OMS y de muchos autores médicos y de otras disciplinas. Y a nosotros los profes nos cuesta a veces trabajo concatenar lo que estamos haciendo con las teorías de enfermería. Entonces los muchachos no les gusta la teoría, ¿verdad? Lo consideran una cosa horrible, el castigo, ¿verdad? Y cuando somos profesionales no sabemos para qué sirve eso y no lo sabemos aplicar. Entonces, algo que ayuda a que uno saque pecho es que todas estas teorías son una reafirmación de lo que dicen los otros autores desde otros contextos, ¿sí? Por ejemplo, miren, salud pública se habla de lo que han hecho los médicos, se habla bueno, de muchísima gente, sociólogos, antropólogos, pero nadie ve a Leninger ni a Nola. Y si uno va a ver, ellas dijeron desde 1970, ¿cierto? Lo que otros hoy día están diciendo y la gente cree que es lo último. Y realmente no, ellas lo vienen diciendo desde hace mucho. Entonces es interesarnos más por la concatenación o la relación entre lo que hacemos con nuestras teorías y con nuestro territorio. Yo he aprendido que yo soy el territorio, ¿sí? Yo soy el territorio porque nací aquí, porque me criaron aquí, porque las culturas, las tradiciones, los mitos, las costumbres permean todo mi modo de vida. Entonces, yo soy el territorio cielo, pero también soy el territorio de Bello y lo tengo que cuidar. ¿Cómo? Ejecutando las acciones de cuidado de enfermería en mi territorio. Muy bien, otra pregunta de Paula Ramírez nos dice que
tiene entendido que en Colombia hay población marginal que presenta diferentes problemas como falta de infraestructura, recursos limitados, dificultades en el acceso a los servicios de salud, obvio, sí. La pregunta es, ¿cuáles son las principales barreras que enfrentan las enfermeras y los enfermeros para establecer redes protectoras comunitarias en áreas rurales, en áreas marginadas, y cómo se puede superar? Bueno, una pregunta que nos llevaría aquí muchísimo, ¿verdad? Por Cierto. responder, pero pues rápidamente, Paola, uno, bueno, interesarnos desde enfermería por la salud pública, ¿cierto? Por la salud colectiva. Las principales dificultades de todo tipo, las geográficas. Por ejemplo, aquí hay territorios en Antioquia en donde uno para llegar tiene que irse a 1 hora en avión, 4 en bus, 2 en chalupa, 5 en burro y 3 caminando, ¿cierto? Y allá el profesional de enfermería no quiere llegar, ni el profesional médico quiere llegar, aunque la remuneración económica sea muy grande, ¿verdad? Y no solamente en términos del acceso geográfico, sino también en términos de seguridad, ¿verdad? Porque en Colombia todavía no es un país seguro. Entonces, ¿cómo se puede superar eso? Como el concurso de todas las instancias y de todos los sectores, ¿cierto? No solamente nosotros. Pero creo que ya lo estamos, si no logrando, porque nos hace falta muchísimo, muchísimo, sí estamos comenzando y creería yo que vamos por buen camino. Por ejemplo, el nuevo Plan Nacional de Salud Pública promueve la atención primaria en salud a través de los equipos básicos de salud, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí en Bello antes habían 2 equipos básicos de salud, imagínense ustedes, para 700.000 habitantes. Pero, por ejemplo, ya el gobierno aprobó que Bello va a tener 50 equipos básicos de salud. Es decir, vamos a llegar a las casas de aquellos territorios rurales dispersos y vamos a gestionar el riesgo desde allá. Entonces, eso ahora mismo no se está dando, pero sí se están tejiendo todos los hilos para que eso se dé en los próximos 10 años, porque recordemos que estamos hablando de un plan decenal. Sí, sí, muy importante. Bueno, Junior nos dice que es muy importante la ponencia y pregunta, ¿cuál ha sido el mayor reto al momento de la recolección de la información, ya que es un camino bastante arduo y cómo desde enfermería podemos llegar a las comunidades y generar sensibilidad en zonas de conflicto entre comunidades y fronteras que llevan largos procesos de violencia? Junior, gracias. Los primeros que tenemos que sensibilizarnos somos nosotros, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, a que tenemos que ser, tenemos que ir y adherirnos a la dinámica que existe en la comunidad, en vez de intentar llegar y querer cambiar porque creemos que lo de nosotros es mejor que lo que ya existe. Entonces, es importante conocer primero el territorio, ¿cierto? Sobre todo en estos casos de desplazamiento, de migración, es muy importante. Lo segundo es respetar la diferencia, ¿cierto? Respetar la diferencia. A veces creemos que los que vienen son invasores y los que vienen, por ejemplo, en el caso de nosotros, vinieron porque los obligaron, ¿cierto? Los obligaron a salir por muchísimas cosas. Las personas que trabajan conmigo, Junior, son personas muy preparadas. Son señoras que son profesionales. Tenemos una que es abogada, tenemos otra que es trabajadora social, hay una que tiene una maestría, una especialización en pedagogía. Y esas personas tuvieron que dejar todo y están aquí sin un trabajo fijo. Están eh, vendiendo comidas para para solventar las necesidades y su economía. Y nosotros eso no lo valoramos muchas veces o no nos sentamos a mirar qué es lo que está pasando más allá de lo que vemos. Además son personas que tienen un duelo migratorio, ¿verdad? Es decir, tienen un sufrimiento profundo, un dolor en el alma por haber dejado lo que era suyo.
Y eso no solamente pasa con los migrantes extranjeros, eso pasa también con nosotros, ¿sí? La persona que vivía en el Cauca, pero se tuvo que venir para Bello, dejó todo allá, tiene un dolor profundo. Entonces, nosotros tenemos que empezar por esa comprensión para ser empáticos con los que cuidamos. Muy cierto. La profe Adiela nos dice que considera que trabajar con la comunidad es la pieza fundamental que implica muchas acciones que redundan en mejorar la salud. Es también articular las secretarías y el acercamiento a los entes gubernamentales. Es así que a través de los consejos departamentales de enfermería se puede gestar estos trabajos con gran emancipación de los líderes y los gestores comunitarios. Muchas gracias por el interés en el campo disciplinar y por su trabajo. Y la última Gracias, pregunta que profesora. tenemos Sí, es de señora. Daniel Esteban, que dice, excelente ponencia. Pregunta, ¿cuáles son las principales estrategias que emplean las redes comunitarias de protección para vincular a diversos actores sociales en la prevención de la violencia? ¿Y cómo se garantiza la sostenibilidad de estas iniciativas a largo plazo dentro del enfoque de rehabilitación basada en la comunidad? Bueno, actores sociales, estamos hablando de organizaciones no gubernamentales, de juntas de acción comunal, de organizaciones de base comunitaria, trabajando en el territorio. O sea, si nosotros esta estrategia la implementáramos allá en el auditorio de la Secretaría de Salud, ¿cierto? eh, pues fuera una cosa que de pronto no funcionara porque no estamos en el territorio conociendo ese territorio. Entonces creería yo que una de las cosas claves es ir hasta allá, ¿cierto? Si hay que escalar la montaña, se escala, si hay que ensuciarse de barro, se ensucia uno de barro, si hay que sentarse en el piso, se sienta uno en el piso. Entonces, eso básicamente, es decir, nosotros no resolvemos los problemas de la comunidad en el escritorio, ¿verdad? Ni pensando que la gente necesita lo que yo sé. A veces somos cómodos. Ah, no, es que ellos necesitan de salud sexual y reproductiva porque yo lo que soy es profe de salud sexual y reproductiva, ¿cierto? Entonces, más bien es irse al territorio y escuchar a la gente, porque ellas tienen las necesidades que muchas veces nosotros no sabemos, pero además de las necesidades tienen la solución al problema, que también creemos que las personas tienen una incapacidad para resolver sus problemas, pero no. Las personas tienen recursos. Si ustedes vieran esta red, lo resolutiva que es, o sea, eso es maravilloso lo que consiguen esas mujeres. Como decimos en mi tierra, nos han dado sopa y seco, ah, nos han enseñado. Entonces, básicamente, Junior, es valorar lo que ya hay en la comunidad. Y sostenibilidad en el tiempo, se necesita plata, ¿cierto? Y para eso es la política pública de salud mental que garantiza recursos por 10 años para estas actividades. Y además de eso, como les digo, en el plan de desarrollo del municipio ahora mismo también está esta estrategia como una de las fundamentales dentro de algo que se llama el sistema de salud mental de Bello, que se llama Sanamente. Eso es verdad. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado el día de hoy, por habernos dado tanta claridad en sus respuestas. Muchas gracias a todos los asistentes. Los invito para que se vuelvan a conectar el día 12 de noviembre, que va a estar la doctora María Eugenia Rodríguez Escobar con la conferencia titulada Cuidado de enfermería en el paciente pediátrico en el fin de la vida. Muchísimas gracias, espero volverla a tener en este programa. Un Claro que abrazo sí. grande y Todo un hasta luego. honor. Muchas gracias. Hasta luego. Y por favor Hasta me luego. comparte el enlace de YouTube Claro para que sí, verme. claro, Bueno, claro que sí. muchas Hasta gracias y luego. hasta luego. Chao.